Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos aquí en esta edición, este nuevo programa de Mexicali y su historia. La verdad es que estamos muy contentos de reencontrarnos con ustedes. La semana pasada, bueno, pues estuvimos disfrutando lo que fue el programa especial de aniversario de Mexicali. Ojalá que también usted lo haya disfrutado, pero pues retomamos los diversos temas que ya tenemos en agenda y que queremos ir compartiendo con ustedes cada fin de semana. En esta ocasión, pues queremos retomar y adentrarnos en temas que también tienen que ver con la historia de nuestra ciudad, pero dándoles un pequeño giro. Como usted sabe, Mexicali tiene una vocación de industria, de maquiladora, y vamos a platicar un poco sobre los orígenes, quiénes lo iniciaron y quiénes permanecen para darle esa fuerza y carácter a nuestra ciudad y municipio. Y por eso, como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Óscar Hernández, aquí nuestro experto en historia, que nos acompaña cada fin de semana. Elga, ingeniero Víctor Hugo, muy buenas noches también a usted. Noches. Y pues a ustedes que nos siguen domingo a domingo con Mexicali y su historia. Y ahora un poco entrando a este tema, la transición del desarrollo económico, de lo agrícola a lo industrial. Así es, y es precisamente por eso que en esta ocasión nos acompaña el coordinador de Fomento y Desarrollo Económico del municipio de Mexicali, Víctor Hugo Delgado, quien además pues, ha sido parte de este organismo del INDEX, que es la industria de exportación, para platicarnos y irnos llevando de la mano en esta historia que también nos interesa mucho. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Pues, buenas noches y muchas gracias por invitarme a este programa, que yo creo que somos parte de la historia que ha hecho que Mexicali traiga el ritmo de desarrollo económico que el día de hoy tenemos, ¿no? La maquila y la industria de Mexicali ayer y hoy, y pues sí, dándole forma, carácter, rumbo a nuestra ciudad, y yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se ha pasado del campo a la ciudad, a la industria, pero muy tomados de la mano, no se han ido por caminos separados, y de eso es lo que queremos ir comentando en esta ocasión. Le vamos a recordar nuestros números telefónicos que están apareciendo en la pantalla para que desde este momento también usted nos comparta sus comentarios, sus experiencias, tal vez tenga por ahí alguna anécdota, si usted ha trabajado en la maquila, si ha sabido parte de esta, pues coméntenos sus experiencias. Hay maquilas que tienen desde que se iniciaron, y de eso nos van a platicar un poquito más adelante, ¿no? Así es. Claro que sí. Así es. Claro que sí, Elga, recordar pues que Mexicali nace con una gran vitalidad, con un gran ímpetu de desarrollo, entonces de lo agrícola a lo industrial, y este programa de maquiladoras realmente detonó el desarrollo económico, le dio un gran impulso. Antes de entrar de lleno, si quisiéramos comentarles sobre este tema. Son jóvenes de la Facultad de Ciencias Humanas que están llevando a cabo un proyecto muy interesante, nos lo están compartiendo, que se llama Reactiva la Memoria Colectiva de tu Ciudad. Y bueno, ¿qué se pretende con esto? Pues hacer una compilación de documentos, de fotografías, de cosas que nos lleve a recordar lo que son nuestros orígenes aquí en Mexicali. Es el rescate de la memoria histórica a través de la fotografía del Centro Histórico de Mexicali, fotografías sobre todo de 1950 a 1975. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues a lo mejor usted tiene por ahí aquellas fotografías que tomaban en el parque, ¿no? Claro, yo me acuerdo haber visto en el álbum familiar por ahí, no sé si era mi mamá, una tía caminando por el parque, y pues les tomaban la fotografía, ¿no? Sí, y eso, sí, y vehículos estacionados y eso. Hay que compartirlo para mantener viva esta memoria, ¿no? Claro que sí, son estudiantes de la licenciatura en Historia de la UABC, entonces pues están muy motivados para recopilar imágenes de nuestro centro histórico, que está de moda ahora con su regeneración, su reactivación, Elga y Víctor Hugo. Y aquí se trata de donar, de facilitar, prestar incluso fotografías o videos para que se transfieran a dispositivos electrónicos, y que después esto sea parte pues de un archivo que se pueda consultar y también divulgar, ¿no? En beneficio y sobre todo para quienes están interesados en estos temas históricos. Y bueno, ¿qué les parece, Víctor, Óscar, que si entramos de lleno con este tema? Claro que sí. Y bueno, hay que darle forma, y hay que irnos y remontarnos a los orígenes, es decir, cómo inician los primeros inversionistas aquí en Mexicali, sobre todo con el tema del algodón, que se le conocía como el oro blanco, ¿no? Así es. Pues yo digo, bien entendemos que hace muchos años Mexicali empieza a desarrollar a raíz inclusive de las inversiones extranjeras que se dieron para el cultivo del algodón, y que por muchos años estuvieron aquí en Mexicali y hasta la fecha todavía. Y eso pues es fácil las transiciones económicas de cada ciudad, ¿no? Entonces, por un tiempo estuvo
la agricultura muy fuertemente, inclusive mi papá participó muchos años en la agricultura y le tocó sembrar algodón también. Entonces, yo creo que somos parte de las nuevas generaciones que hemos estado trabajando y participando en este desarrollo económico. Y del aspecto de la agricultura, pues, que era lo más importante y por cómo fue que se dio cómo fue creciendo Mexicali. Pero una parte importante, y lo han mencionado en algunas ocasiones, pues el agua tiene mucho que ver, ¿no? Y el agua fue parte importante para que esto se fuera dando y fuera creciendo, y lo que hoy tenemos en Mexicali. Pero pues los nuevos cambios vienen, las nuevas inversiones vienen, y ese giro que en un principio hablaban de maquila, así lo mencionan, y todo se ha ido transicionando a la vez de hacer ya cambios de mucha tecnología, y que muchas veces hasta centros de investigación de tecnología tenemos aquí en Mexicali, y lo iremos platicando poco a poco, pero yo creo que ese es el cambio. Aún la agricultura sigue funcionando, existe la agroindustria, claro, de exportación, que es una industria muy fuertemente que exporta mucha legumbre, hortaliza de otro tipo, que también está muy arraigada en la ciudad, en el Valle de Mexicali, ¿no? Pues vamos a ver este primer reportaje para irnos adentrando en el tema, y como siempre le recordamos que es bien importante su participación, así que estaremos esperando sus llamadas. Adelante con este reportaje. Historia del desarrollo económico de Mexicali. Según el cronista de Mexicali, profesor Celso Aguirre Bernal, la Colorado Riverland Company se jactaba de ser la finca más grande del mundo dedicada al cultivo algodonero. Además, poseía la despepitadora de mayor potencialidad en el mundo, llamada Lower Colorado Ginning Company, ubicada en el hoy Centro Histórico de Mexicali. La primera década del siglo pasado, Mexicali inicia su primer desarrollo económico. Las operaciones comerciales se hacían en dólares americanos, debido a que la moneda mexicana era escasa en esta región. Calexico se convirtió en el primer y único proveedor de mercancías de consumo básico, de insumos ganaderos y agrícolas. De igual manera, Calexico empezó a proporcionar los servicios de electricidad y de agua potable. Compañías agrícolas, ganaderas y mineras, propiedad de inversionistas extranjeros, eran las predominantes. Ya se ha dicho que de manera reiterada que los valles y desiertos del río Colorado no despertaban el interés de empresarios mexicanos. La lejanía con respecto al centro del país, la carencia de vías de comunicación, los disturbios revolucionarios, la encarnizada disputa por el poder político y militar de aquella época, todos estos elementos impedían que Mexicali pudiera integrarse plenamente a la República Mexicana. El primer periódico de Mexicali, llamado El Monitor, se imprimía en Calexico. Don Ricardo Covarrubias, su director, lo inauguró el año de 1921. Volviendo a la producción algodonera, tenemos que para los años 1916 y 1917 ya se sembraban en el Valle de Mexicali alrededor de 18,000 hectáreas de fibra blanca. El 23 de septiembre de 1918 quedó establecida la Cámara de Comercio de Mexicali, la primera organización empresarial que aglutinó a importantes hombres de negocios. Como presidente figuró el señor Próspero Sandoval, el secretario el señor Marcelino Almada, tesorero el señor José María Hernández, vocales Benigno Barreiro, Arnulfo Liera y Francisco A. Flores. Precisamente los señores Próspero Sandoval y José María Hernández promueven la apertura de los primeros bancos de Mexicali, la Compañía Bancaria Peninsular S.A. y el Banco Mercantil S.A., que operaban por la calle Melgar y por la antigua avenida Porfirio Díaz, hoy Francisco y Madero. Entre los años 1920 y 1921 se establece la Compañía Bancaria Internacional S.A., dirigida por el señor D.R. Genever, y la Compañía Bancaria Oriental, cuyo gerente era el señor B.M. Shelbaum. Con el ímpetu algodonero, Mexicali ve crecer de manera explosiva el sector comercial.
proliferan tiendas de abarrotes, carnicerías, hoteles, restaurantes, cantinas, plazas de toros. A partir de las leyes de la prohibición alcohólica de los años 1920-1933, en Mexicali cobran impulso las empresas cerveceras, vinateras, hieleras, casinos, centros nocturnos, hoteles y restaurantes turísticos. En este primer desarrollo económico de Mexicali podemos ubicar de manera destacada a las familias Cantú Dato, Liera, Rodríguez, Guajardo, Araiza, García, Gallego y Hernández Maytorena. El programa de braceros del año 1942 atrajo a esta parte de la frontera a una gran cantidad de trabajadores agrícolas en tránsito hacia la Unión Americana. El año de 1965 inicia el programa de maquiladoras, el cual le hace frente a la caída de la actividad algodonera y a la repatriación masiva de braceros que demandaban de fuentes de trabajo en Tijuana y Mexicali. Ante las adversidades naturales y a las políticas centralistas de la Federación, los empresarios de Mexicali han sabido imponerse, haciendo de nuestra región un gran centro productivo. Nuevas inversiones de capitales extranjeros y nacionales hacen de Mexicali un lugar bastante interesante para iniciar nuevos parques industriales y modernos centros comerciales. Qué interesante, ¿no? Conocer el origen, cómo viene desarrollándose y por supuesto que el campo da pie para que se vaya transformando, para que vaya tomando otro giro. Y como siempre también, lo comentamos aquí en la frontera, la influencia, la mano pues del vecino país de los Estados Unidos, ¿no? De la mano para ir desarrollando, Víctor. Así es, como bien lo mencionaban, data de 1965 cuando la industria en ese tiempo maquiladora empieza sus actividades aquí en Mexicali, con la visión de algunos inclusive locales que empezaron con ese tipo de actividad. Y luego posteriormente pues fue creciendo y cambiando, inclusive vamos a platicar un poco ahorita, una de las primeras empresas que se instalaron en ese momento, Ensambladores Electrónicos de México, todavía hasta la fecha está funcionando y el dato principal es que es la número uno que podríamos decir en el país que todavía está funcionando. Había otra que estaba en Ciudad Juárez pero cerró puertas. EMSA sigue funcionando y pues es un claro ejemplo de la actividad económica que se empezó a desarrollar en esos tiempos y que hoy en día ha crecido y ha cambiado inclusive sus formas para bien y ha mantenido esa dinámica de la industria de exportación que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Qué interesantes las imágenes, ¿no, Oscar, que nos presentabas tú? Fíjate, Elga, Víctor Hugo, pues fue esa transición de una economía rural del campo a la ciudad. Y luego el gran factor migratorio, es decir, grandes oleadas de migrantes que las autoridades y los empresarios buscan pues cómo emplearlos. Es decir, el campo ya va dejando de ser el elemento motor de la economía, entonces ahora tiene que ser la ciudad y las empresas, las maquiladoras. Y de eso vamos a continuar hablando en un momento más. Tenemos que hacer una pausa, pero le queremos recordar que como siempre le tenemos aquí algunos obsequios. Mire, en esta ocasión van a ser 2 paquetes de revistas para que usted tenga, las pueda disfrutar, leer allá en casa. La primera de estas, aquí usted lo puede ver, es Arqueología Mexicana. El tema de esta es El Templo Mayor, a un siglo de su descubrimiento. Viene acompañada de este otro tomo, que es Relatos e Historias de México. El tema principal es el poder de los masones. Interesante también, muchos presidentes de nuestro país que han sido parte de este mismo. Y en esta otra edición de Relatos e Historias de México, El Ocaso de Nueva España. Así que si usted está interesado, pues comience a marcarnos y déjenos su número telefónico, pero tú también tienes por acá. Sí, claro. Claro, bueno, ahí Elga está refiriéndose a historia de México y acá tenemos historia regional, historia local con la famosísima revista El Río,
editada por la Sociedad de Historia Centenario de nuestra universidad. Agradecerle al arquitecto Rubén Castro Bojor, que es... Regresamos con ustedes escuchando algunos de los acordes de Mexicali Rose. Nos dices que más de 30 versiones, ¿no? Así es, claro. Bien, algún día daremos entonces un segundo programa de Mexicali Rose. Así es. Y bueno, tenemos algunas llamadas telefónicas. María Nicolasa Pérez nos habla de Jardines del Lago, dice que le está gustando el tema de esta ocasión, qué bueno. Y el señor Hermenegildo Flores del Ejido Monterrey, también muchísimas gracias por comunicarse. Por acá tenemos la comunicación de Eleazar Castro Gagiola de Infonavit Cucapá. Muchísimas gracias, señor Eleazar Castro. Y Luis Antonio Reyes también sugiere el tema de la secundaria número 1, la 18 de marzo. Y claro que sí, vamos a trabajar ese tema muy, muy importante también. Y por lo pronto continuamos con el tema de la industria maquiladora ayer y hoy. Y precisamente, pues, el centro histórico es la cuna de muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo de las primeras maquiladoras. Yo no sabía y me estoy enterando, pues, que las primeras maquiladoras tuvieron su base de operación ahí en el centro histórico. ¿Cuáles fueron algunas de ellas? Así es, pues digo, platicando un poco, pues acuérdate que la mayor actividad en aquel tiempo era el centro histórico y se presenta en ese momento una de las primeras textiles, inclusive la empresa que acabo de mencionar también empieza en el centro histórico y como decía yo, había hombres visionarios, ¿no? En ese tiempo Rodolfo Nelson Bárbara, que creo que fue partícipe de la textilera que estuvo ahí y eso fue el detonante mucho del área del centro histórico. Posteriormente viene creciéndole un poco la ciudad y se empieza a mover, todavía no existían en ese tiempo los ahora parques industriales, que ya tenemos más de 20 parques industriales en la ciudad de Mexicali, pero en aquel tiempo pues era la zona de actividad económica que teníamos en la ciudad. Y pues hoy en día ya empieza a crecer la ciudad y pues demanda ese tipo de actividad que se vayan centralizando según los sectores poblacionales, ¿no? Oiga, Víctor, disculpe, Víctor, a mí me dijeron que le preguntara sobre la empresa Mattel. Sí. Que también es pionera. A ver qué allá noticia. Por el rumbo de la Guajardo, ¿no? Que sí, pues fue algunas de las mismas que se fueron moviendo en la ciudad y sí estuvo un tiempo Mattel, después fue si mal no recuerdo, se fue a la ciudad de Tijuana, pero fue arranques de actividades que tuvieron en la ciudad de Mexicali y creo que estaba por ahí por la colonia Guajardo, si no me equivoco. Entre Guajardo y San Marcos. Así es, entre la Nueva Esperanza, o estaba la Guajardo y luego estaba San Marcos, ¿no? Producían aquellos pequeños carritos, ¿no? Sí, y las muñecas tan famosas, ¿no? Que no nos faltaban. Sí, yo tenía por ahí una colección. Duró mucho tiempo esa área con actividad económica, la colonia Guajardo. Todavía creo que hay algunas cosas que se hacen ahí, pero esa zona industrial tuvo cierta actividad y ya cuando empiezan los parques a crecer y a dar más espacios, pues ya se empiezan a relocalizar esas plantas que estaban ahí. Pero duraron mucho tiempo, inclusive las mismas que estaban acá sobre la calle Madero, Olguita de México, que les quiero comentar que esa empresa todavía sigue funcionando, nomás que no aquí en Mexicali, se fue a la vecina ciudad de San Luis, tiene otro nombre, pero son de la misma actividad de gente que estaba aquí en Olguita de México y se fue a la ciudad de San Luis. Entonces son actividades que se dieron y que la misma historia los fueron llevando a tomar otras direcciones. Y algo que hay que destacar, que tú bien comentabas, Oscar, es que el punto más importante aquí de la industria maquiladora es la oportunidad que le da también a la mujer para trabajar dentro y desarrollarse, ¿no? Le da oportunidad y mano de obra calificadísima, ¿no? Hoy en día, y es importante identificarlo, el más del 55% del personal que integra la industria de exportación pues, son mujeres. Entonces, ha sido siempre y será una parte importante en el desarrollo económico y en la participación de ella en la industria, ¿no? Eso es muy importante, Elga, Víctor Hugo, de que
de que se incorporó a la mujer al mercado laboral, puesto que antes las mujeres estaban limitadas y no tenían estudios profesionales como maestras, médicas, en fin, era muy difícil que tuvieran trabajo, ¿no? Entonces, para Mexicali significó un gran aporte a su desarrollo económico esta industria, estas primeras pues industrias textileras. Y todavía hay algunas textileras aquí en la ciudad que todavía le da la oportunidad a muchas mujeres para seguir participando. No hay como los había antes porque era una actividad muy manual, que todavía la es ahorita. Y pues se ha movido en otras partes del mundo esa actividad. Sin embargo, hay algunas que todavía siguen trabajando, tanto aquí en Mexicali como en nuestros amigos de San Luis, ¿no? Pues los invitamos a escuchar un siguiente reportaje y una entrevista con Alejandro Cardona de Aerospace Collins, porque también la trayectoria y la vocación, como comentamos, pues ya lleva prácticamente el nombre de Mexicali al espacio. Pues sí, y esa es la empresa que es la que mencionaba, tiene 67 años de vida en Mexicali. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! La empresa inicia en 1966, somos de las primeras maquiladoras en Mexicali y en el país. De hecho, somos la más antigua que sigue en operaciones. Empezamos haciendo electrónica básica, circuitería muy básica en el 66. Dato curioso, para el 68, cuando va la misión espacial a la Luna, venían tarjetas hechas en Mexicali. A principios de los 70 viene el presidente de la República, en ese entonces Luis Echeverría, a revisar qué es lo que estábamos haciendo, cómo funcionaba esa historia de importar libre de impuestos, de exportar libre de impuestos. Y estuvimos en un edificio muy pequeñito, en el centro de Mexicali, alrededor de 50 personas, 5,000 pies cuadrados. Posteriormente, para los 70s, nos vamos a la colonia San Marcos, 300, 400 personas. Para los 2000 nos movemos aquí a Virreyes, a una fábrica más grande, más en forma, llegamos a ser 1,200. Y a principios en el 2022 nos movemos a esta nueva fábrica, en donde somos ahorita 1,500 personas, con capacidad de llegar a 2,500. Pues mira, te empiezo diciendo que primero nosotros somos una familia, no nos consideramos una empresa. Las personas que aquí trabajamos como una familia nos cuidamos, nos protegemos, tenemos bien arraigado en la cultura de la organización que todos somos empleados, tenemos diferentes roles, diferentes responsabilidades, pero al final del día trabajamos para la misma empresa. Podemos controlar lo que pasa aquí, no podemos controlar lo que pasa afuera. Entonces le ofrecemos a nuestra gente un ambiente seguro, un ambiente de respeto, un ambiente de crecimiento, un ambiente donde lo mejor que pueda haber en la ciudad lo van a contar aquí. La mejor comida, la mejor fábrica, las mejores instalaciones, la mayor seguridad, aquí lo tenemos. Entonces nos consideramos una familia que nos cuidamos, tenemos una tradición bien larga de colaborar con la comunidad y nosotros entendemos la colaboración en dos sentidos. El primero es la gente que trabaja aquí. Tenemos un programa bien ambicioso, bien agresivo, donde damos becas a los hijos de los empleados, pero también a los empleados les ofrecemos la posibilidad de crecer. Damos becas de preparatoria, carreras técnicas, licenciaturas y maestrías. Siempre que la persona esté interesada en crecer, nosotros la apoyamos. Tenemos un programa muy agresivo también de clases de inglés gratis. Quien quiera acercarse con nosotros con la intención de aprender va a tener una respuesta positiva. Adicionalmente, creemos en la educación. Entonces, adicionalmente en la ciudad tenemos un programa bien agresivo de donaciones a las universidades de la localidad en dos sentidos: dinero en efectivo, montos no te doy, pero son bastante buenos, bastante importantes, y también tenemos un programa bien interesante donde tenemos siempre tenemos 20 empleados cursando alguna maestría. En cualquiera de las universidades locales nosotros patrocinamos al 100% el costo de esa maestría. También trabajamos con Index, donde nosotros damos una cantidad de dinero a chicos que tienen las mejores calificaciones en las escuelas, desde escuelas técnicas y universidades, los apoyamos para que sigan estudiando. Tenemos otra historia muy buena, de mucho tiempo atrás, de apoyar a las asociaciones civiles. Tenemos donaciones en especie, tenemos donaciones en efectivo, a Cruz Rojas, asilos, casas hogares, inclusive departamentos como bomberos. Tenemos una tradición bien grande donde nosotros aportamos no solo en equipo, sino también en ocasiones con comida, o de alguna forma tratamos de ayudar. Y eso es algo que vendemos mucho en nuestra organización, porque somos una familia y nos cuidamos, pero también pertenecemos a la comunidad. Y al final del día, estamos en Mexicali, creemos en Mexicali, tenemos un compromiso con Mexicali, y nada nos orgullece más que la ciudad crezca, que tenga aniversarios,
este 120 aniversario es importantísimo para nosotros y nos hace saber que ese compromiso cada día es más importante y en la medida que Mexicali crezca, nosotros vamos a crecer con ella. ...67 años y sigue adaptándose a los tiempos, a las circunstancias y fortaleciendo a Mexicali. Qué interesante la historia, ¿no?, de esta primera industria o empresa que se instala aquí en Mexicali y permanece en ella. Así es, y a pesar de que ha sido adquirida por diferentes corporativos, porque la misma industria, la industria aeroespacial en la que ahorita trabajan pertenece a ella, ha ido creciendo y ha seguido siendo parte importante de la economía, contribuyendo y apoyando a sus trabajadores. Ya bien lo mencionaba el gerente, cómo apoya a su gente con becas educativas. Inclusive pues hay un trabajo atrás de todas las empresas de la hacia la comunidad, ¿no? Que a veces no se ve, pero la mayoría de la industria, casi pudiera decir que toda, hace un trabajo social hacia la comunidad, y aparte de su actividad económica que lo ha seguido haciendo por muchos años, ¿no? Sí, yo le quería preguntar a Víctor Hugo sobre el primer parque industrial y la importancia estratégica de esos parques industriales, brevemente. A ver si... Sí, fíjate que, pues sí, hace rato mencionaba que hay más de 20 parques industriales en la ciudad de Mexicali que se fueron creando para tener la infraestructura propia que las mismas empresas demandaban, y el primero que se hizo fue allá por la Brasil, el Parque Industrial Mexicali, que es el 1, ahorita creo que ya andan en el 7, 8 por ahí, pero pues eso marcaba siempre el tipo de infraestructura que otorgaba a las industrias para que pudieran decidirse desde el tipo de edificio, la disponibilidad de energía, de gas, de agua, drenaje, lo suficiente. Y aparte, la otra cosa interesante, las rutas de transporte público, sí. Que de todos modos hoy en día la industria sigue utilizando el transporte privado. ¿Por qué? Porque traen personal de todas las partes de la ciudad, inclusive del valle, ¿no? Entonces, es por eso que se empiezan a detonar todos los parques industriales en la ciudad de Mexicali. Hoy en día, pues, como menciono, más de 20, y se siguen instalando en zonas importantes poblacionales para así, de esa manera, tener esa interacción rápida con los mismos empleados, ¿no? Tenemos más llamadas. Muchísimas gracias por estar muy al pendiente del programa, como es el caso de Francisco Mendoza, que nos habla de la colonia del Rastro. Está viendo el programa. Jesús Hernández, de Infonavit Cucapá. Una felicitación, dice, a los que estamos participando en esta ocasión. Gracias. María del Carmen, de la colonia División del Norte. Muchísimas gracias, señora María del Carmen, también por estarnos viendo. Armando García, de la colonia Baja California. Mauro Jiménez, del conjunto urbano universitario, también está al pendiente del programa, y Jesús Millán, de la colonia San Gabriel. Saludos igualmente para usted, también, Jesús, qué bueno que nos está viendo. Claro que sí, muchísimas gracias por comunicarse. Edmundo Marroquín, de la colonia Santa Teresa, de veras, muchísimas gracias por lo que nos dice. Norma Alicia, de Pueblo Nuevo, también, muchísimas gracias. Héctor Manuel Morales, de la Nueva Esperanza. Claro que sí, atendemos con mucho gusto las sugerencias que nos hacen sobre temas, sobre todo tipo de ideas, pues, para este programa. Antonio Tello Hernández, de Villa del Rey, el señor Pablo Urías, de Residencias, y Irma Morales Rodríguez, de la Nueva Esperanza.
Muchísimas gracias. Están al pendiente del tema y es que la verdad está muy interesante ver la evolución de estas primeras industrias. La verdad, a lo mejor sí sabíamos de ellas, no sabíamos cuál había sido su evolución y sus nuevos nombres, pero la verdad es que nos da mucho gusto que permanezcan, que se adapten y que fortalezcan a nuestra ciudad, ¿no? Sí, digo, aunque no conocemos mucho la historia, hay empresas que nacieron con otros nombres, van cambiando por los cambios de corporaciones que los adquieren, pero lo importante es que han sido empresas que están comprometidas con la ciudad, que aquí siguen todavía, que no, como mencionaba hace rato, hay una actividad económica detrás de los 74,000 trabajadores que existen en este momento en la industria de exportación, pues podríamos multiplicarlo por 3 porque hay un aparato muy grande de apoyo, sobre todo de pymes, MIPYMES, que participan en la industria y que apoyan a la industria. Y eso es lo importante, que crea esa economía alrededor, ¿no? Pero crea esa economía, pero también crea un ambiente social, como lo mencionaba hace unos minutos, porque siguen participando y yo sé que lo seguirán haciendo a través de sus mismas empresas en apoyar a la comunidad. Oscar, y algo que resulta muy interesante también saber es que la presencia de esta industria, antes maquiladora, ahora esta industria de exportación, influye no solamente en el tema económico, sino también influye en el tipo de educación que tenemos. Hay una vinculación muy importante con las instituciones de educación superior para saber el tipo de profesionistas que se necesita formar y que puedan accesar o acceder y ser partícipe de esta industria, ¿no? Sí, fíjate, hay un tema muy importante ahí, y tú lo mencionas, la vinculación entre las escuelas, las universidades, las áreas técnicas con la industria y con las empresas. El comité de vinculación, que hoy en día todavía está funcionando y que va a cumplir 40 años este año, que está cumpliendo 40 años, pues yo creo que ha sido un factor importante de la vinculación entre las escuelas y la industria, de tal manera de que hoy en día siguen participando, siguen apoyando con becas a estudiantes, se sigue dando esa vinculación para dar esas carreras, esas materias, esas necesidades que tiene la industria para poderlas apoyarlas. Existen programas duales en la que el mismo estudiante participa dentro de las industrias para poder irse compenetrando en las actividades mismas de las empresas, que muchas veces se quedan en las empresas trabajando, y yo creo que el factor vinculación pues tiene mucho que ver, ¿no? Claro que sí, es vital de veras esta presencia pues de la industria en el desarrollo económico, y ahora también mencionar la gran variedad pues de los capitales que llegan, no solo norteamericanos, sino de Asia, de Europa, y todo eso también pues contribuye a nuestro desarrollo económico y social de México. Vamos a ver una entrevista más con José de Jesús Soltero, de Placas Termodinámicas, ¿no? También una empresa de mucho arraigo aquí en nuestra ciudad. Así es. Adelante. En 1978, The Mexmill Company en Estados Unidos, California, se unió y creó placas electrónicas. Hacían tableros electrónicos para carros de golf. Su primera ubicación estuvo localizada por Boulevard Benito Juárez, muy cerca del monumento a Lázaro Cárdenas. A mediados de los 90, su crecimiento llegó de la mano de McDonnell Douglas para generar ya la fabricación de partes para el sector aeroespacial, moviéndonos al Parque Industrial Cucapá por carretera San Luis. En 1996 se consiguió una extensión de contrato con la empresa Boeing, que inició operaciones de crecimiento en Mexicali, pasando de ser 200 empleados a 600. Con ellos vinieron nuevos clientes que nos ayudaron a crecer, como Airbus, Embraer, Gulfstream, entre otros. En el año 2000 inició el cambio a nuestra actual ubicación, que se encuentra por Lázaro Cárdenas, casi enfrente de la Plaza Sendero. En esos entonces Mexicali terminaba exactamente aquí. Ahora estamos ubicados alrededor de 15,000 casas aproximadamente. Al inicio de las operaciones, solo Placas Termodinámicas daba el proceso de manufactura. Con el tiempo se fueron incluyendo nuevos procesos y operaciones aquí, como ingeniería, diseño, calidad, compras, finanzas,
y administración de programas. Con nuevos y más procesos, en el 2016, Triumph en Estados Unidos inició con el sistema operativo de Triumph, TOS, donde fue implementado exitosamente aquí en Mexicali, siendo el líder en la organización. En la actualidad, somos poco más de 1,400 empleados aquí en Mexicali. Triumph reconoce que el valor más grande son sus colaboradores. Por ello, junto con ellos, trabajamos para tener las mejores prestaciones en la comunidad. Triumph, al ser una empresa responsable con la comunidad, tiene un programa llamado Wings, que lo hemos tomado nosotros muy bien aquí en Mexicali, apoyando a la comunidad con actividades que les ayudamos a mejorar, ya sea escuelas, parques o algunas asociaciones civiles que se han acercado con nosotros para desarrollar trabajos manuales como pintura, limpieza, mantenimiento, o también en especie, donde les ayudamos con despensas, cobijas y otras cosas que nos han solicitado. En placas termodinámicas nos consideramos parte de la historia exitosa de Mexicali. Desde 1978, con apenas poco más de 100 empleados, hemos crecido. Hemos tenido años con más de 2,500, difíciles años con poco menos de 700, y ahora esos 1,400 colaboradores ayudamos al desarrollo de la ciudad. Este 2023 cumplimos 45 años orgullosamente de estar en esta ciudad Mexicali. Felicidades Mexicali por tus 120 años. Pues también felicidades a ellos, ¿no? Por esa perseverancia, por esa constancia, y bueno, se ve que la pasan bien ahí en Triumph. Sí, pues es una empresa de mucho prestigio en el área aeroespacial. Como todas empezaron en un aspecto electrónico, ahora en la industria aeroespacial, y pues ha sido una empresa que ha apoyado, inclusive en tiempos de la pandemia. Yo fui testigo que fue una de las empresas, como muchas de ellas, que participaron apoyando a la comunidad en tiempos de pandemia, y hoy en día pues sigue creciendo y con muchas ganas de apoyar, ¿no? A Mexicali Rose, please stop your crying. Well, I'm coming back again. Ahí está, mire. Muchas gracias por las llamadas, la verdad es que nos da muchísimo gusto. Martín Gómez de la colonia Nueva Esperanza está muy al pendiente del programa. Francisco Mendoza nos hace también un comentario, dice que las primeras empresas aquí en Mexicali también eran la harinera de Mexicali y la jabonera también, y Mattel, que antes se conocía como Mextel, precisamente era lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Carlos Ulloa de la colonia Cuauhtémoc, saludos a quienes estamos aquí en el programa, y sugiere un programa sobre las iglesias aquí en este municipio. Oscar Ramos de la colonia Hidalgo, gracias también por su llamada. Sobre la jabonera del Pacífico, ya Abel Galván está preparando también un programa, fue una agroindustria muy importante. Sergio Cariaga de la Colonia Nueva, felicitaciones, hablar sobre el mercado Braulio Maldonado. Rosa Pérez de Los Pinos, felicitar a los conductores y desde luego al invitado que esta ocasión está con nosotros, que está ahí. Nos está brindando información muy, muy valiosa. Juan Ignacio Ríos de la colonia Nueva Esperanza, muchas gracias. Felipe Barrera de González Ortega sugiere un reportaje sobre la secundaria 18, cumplió 90 años. Y Ignacio Luna de la Nacosari, saludos, muy interesante el programa. Muchísimas gracias. Qué bueno que le está gustando. Miren, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, de lo que le comentamos que esta hora no nos va a dar para platicar de tantos temas que tienen que ver con la industria y la maquila, pero estamos hablando de estas empresas que se establecieron y que han pasado décadas, que están cumpliendo ya también muchos años, como es el caso de Skyworks aquí en Mexicali, ¿no? Así es una empresa, y ahorita lo vamos a ver en la próxima cápsula informativa, el hecho de ser unas empresas baluartes que en un principio, y ahí lo van a mencionar, pues era Autonética, y que ha ido con los tiempos a través de las compras de corporativo cambiando de nombre, pero pues ahí esta es una parte otra de las tantas importantes que existen en la ciudad de Mexicali, ¿no? Vamos a escucharlo y seguimos comentando eso. Encontramos ahorita en Skyworks Mexicali. Esta es una empresa que tiene más de 50 años en la localidad. Nosotros empezamos cuando en 1969 como Autonética en la Plaza Mandarín. Por ahí empezamos con una pequeña empresa con 50 personas.
De ahí hemos estado creciendo a través de los años y a finales de los años 80 nos cambiamos a lo que es este sitio en la esquina de Gómez Morín e Independencia. Hemos estado creciendo a través del tiempo, desempeñándonos diferentes productos en electrónica. En algún momento se contaba que hacíamos los cartuchos del Atari, o bueno, los componentes o los juegos del Atari, o en los 90s fuimos una empresa que manufacturábamos los módems. Ustedes recordarán que las computadoras personales se conectaban a la línea de teléfono y en aquel entonces, por medio de un módem que se fabricaba aquí en Mexicali, nos podíamos conectar a la red de internet que apenas empezaba. En el 2002, después de la fusión entre Alpha y Conexant, empieza Skyworks y nosotros contribuimos al desarrollo de Skyworks manufacturando sistemas análogos y de señales mixtas innovadores que van en teléfonos celulares, que van en relojes inteligentes, que se utilizan en tabletas, en sistemas de automóviles. Por ejemplo, ahora que estamos con los automóviles autónomos, es una de las partes donde hemos visto más incremento o innovación, lo voy a decir. Actualmente, en Mexicali trabajamos cerca de 5,700 personas, de las cuales más del 40% son mujeres, desempeñándose labores desde ingeniería. Hay obviamente mucha manufactura, contribuciones importantes a corporativo, donde llevamos a cabo funciones globales que dan apoyo a otras localidades dentro de Skyworks, que está, por cierto, en 17 países, inclusive de México. Nosotros lo que manufacturamos aquí se envía directamente al cliente. Nosotros traemos componentes de diferentes fábricas de Skyworks, de otros proveedores de todo el mundo, de Asia, de Singapur, de Estados Unidos, y se consolida todo, se hace aquí, como quien dice, el producto final que de aquí se envía a todas partes del mundo para que manufacturarse o ensamblarse en ese último producto que ustedes ven en las tiendas de celulares o en las tiendas de electrónicos. La planta de Skyworks Mexicali ha sido reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar por Great Place to Work. Esto sucedió en el 2011, en el 2013 y en el 2016. Y muy recientemente la revista Forbes nos reconoció como uno de los mejores lugares para trabajar en México. Esto es en el 2022. Skyworks es una compañía mundial y a través del tiempo ha sido beneficiada y nos da muchísimo gusto ser parte de la comunidad de Mexicali. Tenemos parte del éxito de Skyworks es el buen desempeño y la buena relación que existe entre comunidad, gobierno, industria y la educación para poder desarrollar y poner este tipo de manufactura aquí en Mexicali. Muchas gracias, estamos comprometidos con estar en Mexicali y seguir creciendo juntos. Veíamos esas imágenes y bien comentabas, Oscar, no es otra parte del mundo, es Mexicali, ¿no? Qué increíble lo que está detrás o dentro de las paredes de estas industrias que a lo mejor pasamos por fuera, no las alcanzamos a ver, vemos nada más su logotipo, su nombre y no sabemos lo que está sucediendo allá adentro, ¿no? Es el gran dinamismo, pues, la gran energía productiva que tiene Mexicali. Muchas gracias, Víctor, de veras, por traernos este tema. Gracias también a Rosa María, saludos a todos, nos está hablando de Virreyes, Blanca Solórzano, de Residencias, y Jorge Blanco Campaña, dice, de la colonia División del Norte. Hacemos una pausa, regresamos y hacemos la rifa. Y concluimos. Mexicali Rose, stop crying. I'll come back to you
some sunny day. A punto de despedir, por supuesto, queremos agradecer de manera muy especial a Víctor Hugo Delgado su presencia, el que nos venga a compartir pues todas estas historias, con lo cual sabemos que a través de la industria de exportación antes Maquila, el nombre de Mexicali está por todo el mundo y fuera de este mundo también, ¿ya? Así es, pues creo que Mexicali ha sido parte importante y la aportación que da al mundo es importante y como lo mencionaba hace rato, no nada más en la industria aeroespacial, la industria, hay industria automotriz, la industria médica que también ha crecido mucho, hay una empresa que acaba de cumplir 40 años, Productos Urólogos, también felicitarlos, y hay mucha cantidad de empresas que están aportando mucho para la economía de la ciudad y del mundo. Interesantes temas, ojalá que podamos traer más de estos Claro aquí, que ¿no? sí, muy de veras agradecerle, Víctor Hugo, que esta información que es muy importante para Mexicali y desde luego para toda la región. A punto de irnos, pues le vamos a pedir que la mano santa va a ser esta noche, ¿no? Muchas gracias, ahí va una. Aquí va uno. Ahí va la otra. Y aquí va la otra. Bueno, pues aquí está, este paquete de revistas se va para María Nicolasa Pérez de Jardines del Lago, qué bueno que nos vio, y a partir de mañana, aquí en la recepción de Canal 66 puede pasar a recoger su paquete de revistas. Este paquete de revistas se va a la colonia Nueva Esperanza para el señor Héctor Manuel Morales. Aquí en recepción de Canal 66, pues pase a recoger estas revistas tan interesantes. Y para todos ustedes, nuestro agradecimiento y ojalá que nos acompañen en la próxima edición aquí, Mexicali y su historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, con mucho gusto. Y hasta la próxima. Buenas noches.